Seguimos con esta serie de videotutoriales donde nosotros vamos a calcular las fuerzas de tensión que existen en un sistema como este, donde dos cuerdas se encuentran sujetando a una tercera cuerda, la cual permite mantener suspendido a un cuerpo de masa m, siendo que dicho cuerpo ejerce una fuerza hacia abajo, que sería el peso del cuerpo o partícula. Nosotros, en los anteriores videotutoriales, hemos estado trabajando aquellos ejemplos donde nos dan la magnitud de los ángulos. Pero ¿qué pasa si ahora no nos dan la magnitud de los ángulos que forma la cuerda T a la horizontal, ni nos dan la magnitud del ángulo que forma la cuerda T2 a la horizontal, sino que me dan las magnitudes de las fuerzas de tensión T1, T subíndice 1 y T subíndice 2 y me piden calcular los ángulos. En este caso, estoy considerando los ejemplos donde el ángulo que forma de la cuerda T a la horizontal y el ángulo que forma de la cuerda T2 a la horizontal son iguales, por eso ambos tienen teta y teta. Como ya les había dicho, en este problema nos van a dar la magnitud nos van a dar la magnitud de las fuerzas T1 y T subíndice 2, que serían también iguales, 50 newtons y 50 newtons. Mientras que la masa m es de 4.3 kilogramos. Si nosotros multiplicamos la masa de la partícula por 9.81 metros por segundo al cuadrado, obtendremos su peso, que se ejerce hacia abajo, el cual es 42.18 newtons para este ejemplo. Yo voy a aislar este sistema por medio del diagrama de cuerpo libre, de tal manera que tendría que la fuerza T1 se dirige hacia la izquierda y hacia arriba, y hacia la izquierda y hacia arriba, con la cuerda formando un ángulo con respecto al horizontal de teta. Muy bien. Y tengo la cuerda 2, la cual va hacia la derecha y hacia arriba, va formando un ángulo con la horizontal, teta. Mientras que el peso iría hacia abajo. Muy bien, ahora yo voy a calcular yo voy a definir el enunciado que corresponde a la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, con lo que nosotros tendríamos lo siguiente. Sería el coseno de teta. Bueno, para empezar con la proyección en X de la fuerza T1, yo estoy considerando teta, pero ustedes me dirán si nosotros siempre medimos el ángulo del eje X positivo hacia el vector. Lo que pasa que para resolver este tipo de problemas me va a resultar más fácil considerarlo para la sumatoria de fuerzas en X como el coseno de teta, es decir, este ángulo, por la magnitud de T1, pero como yo sé que dicha fuerza va hacia la izquierda, agrego un signo negativo, tal como se ve aquí. Por eso teníamos coseno de teta por la magnitud de la fuerza de tensión T1 menos porque va hacia la izquierda. Ahora, para T2 tendríamos coseno de teta por la magnitud de T2 y este es más porque va hacia la derecha. De tal manera que al despejar sabemos que la magnitud de la fuerza T1 es igual a la magnitud de la fuerza T2. Ahora, para la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y sería seno de teta por T1 más el seno de teta por T2, y los dos son positivos porque ambas fuerzas van hacia arriba, menos el peso del cuerpo o partícula, que es el enunciado 7, se ve ahí. Despejo, en el enunciado despejo el peso de la partícula en el enunciado 7 y obtendría el enunciado número 8. Yo puedo ahora despejar el ángulo. ¿Cómo? Como tengo que 100 seno de teta es igual a 42.18, yo sé que el seno de teta es igual a 42.18 entre 100. Y a su vez sé que el seno a la menos 1 de que teta es igual al seno a la menos 1 de 42.18 entre 100. Y de esta manera ya puedo resolver este problema porque habría determinado la magnitud del ángulo. Ahora resolveré otro problema similar, exactamente el mismo procedimiento. Solo que aquí nos dicen que la fuerza, ambos cuerdas tienen la misma magnitud de fuerza, 40 newtons, mientras que la masa de la partícula es de 7 kilogramos, de tal manera que al multiplicar 7 kilogramos por 9.81 metros por segundo al cuadrado, yo tengo 58.67 newtons. Ahora, yo voy a pasar este sistema en equilibrio estático al diagrama de cuerpo libre, de tal forma que tengo a la fuerza T1 que en el sistema se dirige hacia la izquierda y hacia arriba, y también en el diagrama de cuerpo libre. Tengo a la fuerza T2 que se dirige hacia la derecha y hacia arriba, y también lo hace así en el diagrama de cuerpo libre, y el peso va hacia abajo.
se estaría utilizando, como el problema es similar, solamente están cambiando los datos de entrada. Bueno, es decir, y además conservamos las condiciones de que T1 va a ser igual a T2 y que el ángulo que forma la cuerda 1 con respecto al horizontal es el mismo que forma la cuerda 2 con respecto al horizontal. Esto se resuelve exactamente de la misma forma, como ya lo había mencionado, solamente que aquí manejamos un peso de 68.67 newtons y una magnitud para T1 y T2 igual a 40 newtons, por lo cual cuando yo simplifique mi enunciado que obtengo para la sumatoria de fuerzas en X, que es el mismo enunciado que obtuve en el ejemplo pasado, yo sé que la magnitud de T1, como ya se había establecido, la magnitud de T1 es igual a T2, eso ya se sabe por datos que da el problema. Y entonces tenemos que T del seno de teta, T subíndice 1 por el seno de teta, más T subíndice 2 por el seno de teta sería igual a 68.67 newtons. Recuerden, este enunciado es el mismo que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y que el anterior problema, solamente que aquí manejamos un peso de 68.67 newtons. Como yo sé que T1 y T2 son iguales, como yo sé que aquí en esta expresión 17 que T1 y T2 son iguales, yo puedo decir que T2 es igual a T1 y lo sustituiría aquí en esta expresión de tal forma que tendría T del seno de teta, T1 del seno de teta más T1 del seno de teta. Esto me da 2T1 del seno de teta, que sería igual al peso 68.67. O yo puedo decir que T subíndice 1 es igual a T subíndice 2 y sumar T subíndice 2 del seno de teta más T subíndice 2 del seno de teta me da 2T subíndice 2 del seno de teta, lo cual también es igual al peso del cuerpo. De tal manera que yo ya tendría que 80 del seno de teta es igual a 68.67 newtons. Despejando el ángulo teta, yo sabría que teta es igual al seno a la menos 1 de 68.67 entre 80. Recuerden, si ustedes tienen su calculadora en DEG, obtendrán este resultado en grados, 58.13. Si lo tienen en radianes, obtendrán el resultado en radianes, que en radianes esto sería, recuerden, para convertir en radianes es 59.13 entre 180 y luego por 3.1416. 1.032 radianes, si lo manejaran en radianes. Entonces, ahora vamos con otro ejercicio. Voy a cambiar de diapositiva. Tenemos este ejercicio que se resuelve exactamente igual que los dos ejercicios anteriores, porque tenemos la magnitud de T1 que va a ser igual a la magnitud de T2 y el ángulo que forma la cuerda T1 con respecto a la horizontal es el mismo que forma la cuerda T2 con respecto a la horizontal. Y nos están diciendo que tanto T1 como T2 tienen una magnitud de 38 newtons, mientras que la masa de la partícula m es igual a 6.8 kilogramos, que al multiplicarlo por 9.81 metros por segundo al cuadrado, sabríamos el peso de la partícula. El peso de la partícula, que en este caso es 63.76 newtons, y tenemos, como les estaba comentando, dado que el diagrama de cuerpo libre es exactamente el mismo que los dos ejercicios anteriores, solamente que aquí cambiamos las magnitudes de las fuerzas y del ángulo teta, se resuelve con los mismos enunciados, solamente que aquí el valor es de 63.76. Y entonces, siguiendo el mismo procedimiento que la vez pasada, obtendríamos que el ángulo teta para este ejemplo es igual a 57.02 grados. Pero ¿qué pasaría si nos dan ahora la magnitud de T1 y la magnitud de T2, pero T1 es diferente a la magnitud de T2? Y además, ahora tenemos que el ángulo que forma T1 con respecto al horizontal, el ángulo teta, es diferente al ángulo que forma T2 con respecto al horizontal, el ángulo alfa. Por eso ya he ocupado diferentes letras griegas para denotar a los ángulos, porque son diferentes. Nos están dando para este ejercicio que la partícula tiene una masa de 3.75 kilogramos, la cual al ser multiplicada por 9.81 metros por segundo al cuadrado nos da el peso de la partícula que va hacia abajo, que en este caso es 36.78 newtons. Nos dicen que la magnitud de la fuerza de tensión T1 es 25 newtons, mientras que la magnitud de la fuerza de tensión T2 es de 22 newtons. Entonces yo tendría exactamente hasta el punto 16, hasta el punto 17, yo tendría exactamente las mismas expresiones que he utilizado en los 3 ejercicios anteriores, solamente que aquí cambiando el teta por alfa y aquí el teta por alfa. Y aquí el teta por alfa. Como este problema
tiene ángulos diferentes para el ángulo que forma T1 con respecto a la horizontal y el ángulo que forma la cuerda T2 con respecto a la horizontal. A partir de este punto se resuelve de una manera distinta con respecto a los tres problemas anteriores. Yo voy a tomar mi expresión 15 y voy a despejar. Yo voy a tomar mi expresión 15 y voy a despejar a T, a la magnitud de la fuerza T subíndice 2 por el coseno de alfa. Si la paso al otro lado de la igualdad, ¿cómo quedaría? Aquí tiene un signo positivo, cambiaría a negativo. Con lo cual tenemos que menos T1 por el coseno de teta es igual a menos T2 por el coseno de alfa. Si yo multiplico a todo por menos 1, obtengo la expresión 18. Y si yo elevo la parte de izquierda de la igualdad al cuadrado, para conservar la igualdad también tengo que elevar la parte de la derecha al cuadrado. Es decir, tendría la expresión 19. Y ahora, finalmente, ahora vamos a tomar, guarden esta expresión en la memoria, pero no se preocupen, de todas formas voy a regresar a esta imagen para continuar con el desarrollo, porque volveremos a utilizar la expresión 19 en el próximo desarrollo de este problema. Ahora fíjense en la expresión 17. En la expresión 17 yo voy a despejar a... Dejen veo cómo lo manejé aquí porque no me acuerdo. Aquí está. Ya está. Voy a despejar al T subíndice 2 por el seno de alfa. Entonces, por lo cual, si en el lado izquierdo de la igualdad la magnitud T subíndice 2 por el seno de alfa tiene un signo positivo, cuando yo la paso al lado derecho de la igualdad tendría un signo negativo, tal como se ve en la expresión 20. Aquí está. ¿Ya? ¿Qué pasa si elevo ambos lados de la igualdad al cuadrado para que se conserve la igualdad? Pues bien, tendríamos en la parte izquierda T subíndice 1 al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Y en la parte derecha tendríamos que completar un binomio cuadrado. En este caso sería 36.78 al cuadrado nos da 1352.76. Y luego sería menos 2. Sería 2 por 36.78 por menos T subíndice 2, lo cual nos da menos 73.56 por T subíndice 2 por el seno de alfa. Y finalmente sería menos T subíndice 2 por el seno de alfa al cuadrado, lo cual nos da menos por menos más. T subíndice 2 al cuadrado, T subíndice 2 al cuadrado, seno de alfa al cuadrado, seno cuadrado de alfa. Y ya tendríamos la expresión 21. Ahora sí podemos regresar a la expresión 19. Y voy a pasar al T al cuadrado subíndice 2 por el coseno cuadrado de alfa al lado izquierdo de la igualdad, de tal forma que tendría la expresión 22, la que ustedes pueden ver aquí, 22. Aquí está, ya. ¿Y qué voy a hacer con la expresión 21? Pues yo voy a pasar al lado izquierdo de la igualdad a T subíndice 2 al cuadrado por el seno cuadrado de alfa al lado izquierdo de la igualdad, con lo cual tendría la expresión 23, esta que está aquí, 23. Y ahora yo puedo aplicar el método de la suma y resta a la expresión 22 y a la expresión 23. ¿Qué me quedaría si yo hago eso? Pues bien, me queda lo siguiente. Voy a tener, si aplico como les decía, si aplico el método de la suma y resta a la expresión 22 y a la expresión 23, tendría que el T subíndice 1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta estaría sumándose a T subíndice 1 al cuadrado por el seno cuadrado de teta. Ahora, ¿qué es lo que tendrían aquí? Miren, es lo que tendrían en este punto. ¿Qué pasa si yo factorizo las T subíndice 1 al cuadrado? Tendría T subíndice 1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. ¿Cómo yo puedo comprobar que hice bien mi factorización? Si al multiplicar el T subíndice 1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta vuelve a dar lo que está hasta la izquierda de la expresión 24. En efecto, vuelve a dar esta expresión. Ahora, nosotros sabemos por las clases de matemáticas que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a ¿quién? Es igual a 1. De tal manera que toda esta suma se reduce a T subíndice 1 al cuadrado. Ahora, continuando con la aplicación del método de suma y resta entre la expresión 22 y la expresión 23, una vez que simplificamos la primera parte, vamos con la segunda parte. Entonces yo estaría sumando algebraicamente a menos T subíndice 2 al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa, menos T subíndice 2 al cuadrado por el seno cuadrado de alfa, lo cual me da
lo que ustedes tienen en la expresión 25 aquí. ¿Qué pasa si factorizo a menos t sub índice 2 a menos t sub índice 2 al cuadrado? Tendría menos t sub índice 2 al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa. Y nosotros sabemos que el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa sería igual a 1, de tal forma que toda esta suma se resume a menos t sub índice 2 al cuadrado, t sub índice 2 al cuadrado. De tal forma que la primera parte, al aplicar el método de la suma y resta entre la expresión 22 y la expresión 23, la primera parte es t sub índice 1 al cuadrado, más la segunda parte, que es menos t sub índice 2 al cuadrado. Muy bien. Muy bien, y ya nada más nos falta el lado derecho de la igualdad. Aplicando el método de suma y resta entre 22 y 23 tendría 0 más 1352.76 menos 73.56 t sub índice de 2 por el seno de alfa, que es lo que tengo aquí, que es justo lo que tengo en la expresión 26. Y ustedes dirían, pero aquí está 1618.32. Lo que pasa es que menos 73.56 ya se multiplicó por el valor de T2, porque se dan cuenta que hay un producto. Y aquí ya está hecho el producto. Porque si ustedes multiplican menos 73.56 por T2, déjenme ver cuánto es T2. Aquí está, por 22, les daría justamente el menos 1618.32. Entonces, ustedes ya pueden calcular t sub índice 1 al cuadrado, que en este caso es 25 al cuadrado menos 22 al cuadrado, que es t sub índice 2. Y aquí nos daría 141, igual a la parte izquierda de la expresión 27. Y ahora lo que pueden hacer es pasar 1352.76 al lado izquierdo de la igualdad, que pasaría con signo negativo, lo cual nos permite tener menos 1211.76 igual a menos 1618.36 seno de alfa. Divido la expresión, despejo al seno de alfa y tendría que el seno de alfa es igual a 0.748. Por lo tanto, alfa es igual al seno a la menos 1 de 0.748, que me da en grados 48.48 grados. Perfecto. Ahora yo puedo regresar a la expresión. ¿Dónde está mi expresión? A la expresión 19. Como yo sé el valor de t sub índice 2 elevado al cuadrado por el coseno. Yo sé mejor la 19, que está más fácil. Como yo sé el valor de t sub índice 2 y sé el valor de alfa, que es la que acabamos de obtener, de alfa, que es la que acabamos de obtener, puedo yo saber a qué es igual t sub índice 1 por el coseno de teta. Entonces tendríamos que t sub índice 2, que aquí vale 22, por el coseno de alfa, donde alfa vale 48.48 grados, nos daría igual a 15.40, nos daría igual a 14.58. Yo entonces sé que t sub índice 1 por el coseno de teta, que es igual a t sub índice 2 por el coseno de alfa, es igual a 14.58. Por lo cual yo puedo decir rápidamente que teta sería igual al coseno a la menos 1 de 14.58 entre t sub índice 1, que en este caso es 25, y así ya estaría definiendo tanto el ángulo alfa como el ángulo teta. Y es así como se resuelven problemas donde las tensiones t sub índice 1 y t sub índice 2, así como los ángulos que forman estas cuerdas con respecto a la horizontal, son diferentes entre sí. Muy bien, por el momento sería todo para este video tutorial. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.